Ministerio de Educación. Esta primera etapa va a consistir en la explicación del marco normativo existente respecto a los delitos de violación, de violación sexual, perdón, de tráfico ilícito de drogas y de terrorismo y apología de terrorismo que refiere la ley 29.988. Esta ley, que se publicó en enero del 2013, tuvo por finalidad lograr o buscar la separación definitiva o destitución del personal docente o administrativo condenado por los delitos antes mencionados. Esta ley prevé una obligación a cargo del Ministerio de Educación importante, que es la de supervisar que no exista en la plana docente o administrativa de instituciones educativas, en los órganos o instancias que brinden servicio educativo, en las DRES o UGELES, etcétera, personal que haya sido condenado por estos 4 delitos o se encuentre procesado o investigado por dichos delitos. Entonces, el Ministerio de Educación tiene que supervisar anualmente, ¿no?, que dentro de los 30 primeros días hábiles de iniciadas las clases no exista personal condenado o procesado por esos delitos en las aulas. Entonces, para ello, evidentemente, el Ministerio de Educación coordina estrechamente con el Poder Judicial, toda vez que no podemos supervisar o cumplir con dicha finalidad si no contamos con la información del Poder Judicial que nos va a permitir realizar las acciones de destitución o separación de este personal condenado. Efectivamente, la ley señala que es el Poder Judicial quien a través de sus registros, en este caso del RENAJU, del Poder Judicial, va a dar esta información al Ministerio de Educación de todo el personal que cuenta con antecedentes penales, que se encuentran en las aulas, ¿no? Y el Ministerio de Educación va a trasladar esta información a las UGELES y a las DRE respectivas para que procedan a destituirlos inmediatamente mediante la resolución administrativa correspondiente. El reglamento de esta ley, a pesar de que la ley se publicó en enero del 2013, el reglamento recién se va a dictar el 19 de mayo del año pasado, es decir, han transcurrido como 4 años sin que pueda estar reglamentada la ley, y vamos a ver que sus avances han sido muy pocos, muy escasos en su implementación. Entonces, bueno, el reglamento de la ley establece algunas disposiciones que tienen que seguir las instancias de gestión educativa descentralizada, órganos públicos o privados, para poder destituir al personal que cuenta con esta sentencia condenatoria consentida y ejecutoriada, ¿no? Produciendo esta situación una inhabilitación definitiva de este personal, es decir, este personal que ha sido condenado con sentencia firme no puede retornar a las aulas, no puede regresar al servicio educativo, ni a las DRE, ni a las UGELES a las que han pertenecido. Este reglamento establece que la destitución de este personal es automática, ¿no? Y se realiza con una resolución de la autoridad competente, en este caso con el director de la UGEL o de la DRE, según corresponda, ¿no? En el caso del personal contratado, se va a producir la extinción del vínculo a través de la resolución contractual. Y en el caso de los colegios privados, el empleador tiene que comunicar esta extinción del vínculo a través de una carta de despido correspondiente en la que se precise que estás despidiéndolo por la causal precisamente de la condena, ¿no?, por estos 4 delitos que señala la ley. Entonces, es importante señalar que este proceso de verificación de si es que el personal de la plana administrativa o docente, de instituciones educativas, del Ministerio de Educación, de la DRE, UGEL u otros organismos dedicados a la educación, se encuentra o no con condena firme, consentida o ejecutoriada, tiene que realizarse cada 3 meses. Esta es una verificación que se hace cada 3 meses de la mano con el Poder Judicial. Más adelante les voy a mostrar un flujograma donde van a poder ver claramente cómo es la secuencia de pasos respecto de esta comunicación con el Poder Judicial hasta llegar a la destitución efectiva del personal con condena firme.
Es importante indicar que el reglamento expresamente establece que si al condenado por estos 4 delitos y que aparece inscrito en el registro de condenas, ¿no? Esta inscripción no va a ser cancelada a pesar de que este señor cumpla con la pena o a pesar de que sea rehabilitado o indultado. Es decir, no se le va a retirar o no se va a cancelar la inscripción del condenado por estos 4 delitos. Por lo tanto, esta persona va a quedar inhabilitada. Como ya se ha dicho anteriormente, esta inhabilitación es definitiva y no va a poder regresar a las aulas. Ahora, sobre esa base de lo que acabo de mencionar, es que nosotros desde el Ministerio de Educación, hemos elaborado una norma técnica, que es la norma aprobada con la Resolución Ministerial 241-2018 Minedu, que nos va a servir para agilizar este proceso de destitución de este personal condenado, procesado por los delitos que ya mencionamos. Esta norma técnica nos va a permitir identificar roles de todos los actores involucrados en este proceso de destitución para hacer más dinámico esta ejecución de destitución. Es importante precisar aquí que la destitución de la que estamos hablando es una que deriva de una ley. Es una dispuesta por la ley 29.988. Es decir, aquí lo que corresponde simplemente es aplicar la ley. No se trata de investigar, no es necesario siquiera contar con un informe jurídico de la JUGEL o de la DRE a la que corresponda, o el colegio, no, porque en este caso no hay mayor análisis jurídico que hacer, porque simplemente la obligación de destitución está ya establecida por la ley. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, tanto Ministerio de Educación, DRE, UGEL, instituciones educativas, públicas, privadas, institutos, escuelas de educación superior, de educación preuniversitarias, CEDPROS, etcétera, lo que tienen que hacer simplemente es ejecutar la ley, ¿no? Es ejecutar la ley y ejecutar la ley a través de la destitución efectiva. Entonces, es importante señalar que en la norma técnica se establece un plazo claro para el cumplimiento de esta medida. Las DRE UGELes van a tener 48 horas desde que recibieron la notificación del Ministerio de Educación con el reporte de las personas que tienen condenas por estos delitos. Y con esa comunicación, las DRE UGEL van a tener 48 horas para proceder a destituir a este personal. Como les dije, no se requiere para ejecutar dicha acción ningún documento adicional. Basta la sola comunicación del Ministerio de Educación. Comunicación que se sustenta en la información del Poder Judicial, del RENAJU, que es el Registro Nacional Judicial, que es la que nos remite a nosotros los listados con el nombre de este personal condenado. Ahora, es importante también que para los casos de concursos públicos, las DRE y las UGELes realicen los filtros respectivos, ¿no? Es decir, verifiquen que estos postulantes a concursos públicos pues no estén dentro de un registro de condenas, ¿no? O estén procesados por estos delitos. Para ello tendrán que comunicarse con el Ministerio de Educación y nosotros trasladamos esa lista al RENAJU, el Poder Judicial, y ellos nos van a reportar si efectivamente este personal o no tiene antecedentes. Con esa respuesta ustedes van a poder proceder digamos, a separar del concurso a este personal, ¿no? También lo que pueden hacer ahí es pedirles que les den una constancia negativa de antecedentes penales y judiciales, ¿no? Eso también es un filtro que pueden exigir a estos postulantes a concursos públicos. O una declaración jurada, ¿no? De que no han sido condenados ni procesados por los mencionados delitos. Entonces es importante también señalar que las personas que están a cargo de la destitución de este personal docente o administrativo y que a pesar de tener esta obligación de destitución no lo hacen o dilatan la aplicación de la ley, estas personas van a incurrir en responsabilidad administrativa.
Así lo dice expresamente el reglamento de la ley 29.988. Y esto también, esta responsabilidad se va a extender en el caso de los colegios, por ejemplo, hacia los directores, ¿no? Que no cumplan con destituir a este personal con registros de condenas, ¿no? O procesos o investigaciones judiciales relacionadas a estos delitos, ¿no? Entonces, el reglamento ya establece unas situaciones, unas causales que generan responsabilidad para quienes deben cumplir la ley y no lo hacen. Entonces, siguiendo la ruta, solamente quisiera comentarles el flujograma de destitución que está en la siguiente diapositiva. Sí. Este flujograma les va a permitir tener una idea más clara de cómo funciona el proceso. La oficina del Ministerio de Educación encargada de consolidar todas las planillas del personal, que va a ser después sometidas a cotejo por parte del Poder Judicial, es la OTEPA. La OTEPA es aquella oficina que va a tener todas las planillas del personal docente o administrativo del ministerio, y las UGELes y las DRE van a tener que remitir a la OTEPA toda la información de su personal docente o administrativo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los colegios privados, estos colegios van a remitir a las UGELes correspondientes, ¿no? Esta data de su información, las UGELes la trasladan a las DRE y al final OTEPA es quien va a recibir toda esta plantilla o esta planilla, ¿no? de personal, de DRE, UGELes, colegios públicos, privados, y la va a consolidar, ¿no? La va a consolidar y la va a remitir al Poder Judicial, al RENAJU, que es el Registro Nacional Judicial, que es el encargado de tener o de implementar este registro de condenas. Entonces, se envía al RENAJU y el RENAJU lo que hace es, se demora, en verdad la práctica nos ha demostrado de que más o menos hay como 1 mes y medio, 2 meses que el RENAJU se tarda en analizarla o procesar la información y después nos remite evidentemente la respuesta indicando una lista con las personas que ya han identificado de esas planillas que registran antecedentes penales por los delitos de terrorismo, violación sexual, apología de terrorismo o narcotráfico, ¿no? Entonces, cuando recibimos nosotros, el Ministerio de Educación, esa respuesta del RENAJU, ¿ya? Hacemos una división, es decir, el personal docente o auxiliar en educación que se identifique o que se pueda identificar de esa lista con registro de antecedentes van a ser remitidos a la DITEN, que es la Dirección Técnica Normativa del Ministerio, porque se trata de un personal que está bajo los alcances de la Ley de Reforma Magisterial. Entonces, de acuerdo a sus competencias, cuando se trate de este personal, es esta oficina DITEN la que va a manejar y procesar la información y va a remitir a las DREs y UGELes respectivas esta data para que procedan las DRE y UGEL con la destitución. Ahora, cuando se trate del otro personal que no está bajo los alcances de la ley de reforma magisterial, va a ser la OTEPA quien va a proceder a remitir, ¿no? Las comunicaciones a las UGELes, adjuntándole pues el cuadro, una lista con las personas que registran antecedentes penales por esos delitos. Entonces, cuando las DRE UGEL reciben la comunicación, ya sea por la OTEPA o por la DITEN, va a tener 48 horas para proceder a destituir al personal condenado. Esto es importante señalar. La destitución es una destitución inmediata, automática, que se ejecuta en breves horas, ¿no? En breves horas no se requiere contar con ningún documento que sustente o que se acompañe a la comunicación que desde el Minedu se les remite a las DRE y UGELes. No. Ya lo dije antes, la destitución en el marco de la ley 29.988 es una destitución automática, es una destitución que no requiere de un procedimiento administrativo previo para el docente, no requiere contar tampoco con una copia certificada de la sentencia, no se requiere porque ya el Poder Judicial nos dijo y nos identificó a las personas que tienen condena y esa información es la que el Minedu les ha trasladado a ustedes para que procedan a aplicar la medida de destitución. Entonces,
Como les comentaba, tienen 48 horas para aplicar la medida. Y en la siguiente diapositiva vamos a poder ver que con la resolución administrativa de destitución que va a ser, bueno, obviamente firmada por el director de la DRE o UGEL, según corresponda, a esta resolución puede acompañarse un informe, ¿no? Que normalmente se trata del informe del jefe de recursos humanos, ya sea de la DRE o UGEL, que pueda acompañar la resolución de destitución. Pero no es necesario ni siquiera contar con un informe legal, porque acá no hay legalidad que analizar, ¿no? No hay un tema legal que discutir o que requiera un pronunciamiento, porque ya la ley, la 29988, te establece esa obligación y solamente tenemos que cumplirla. Entonces, luego de que la UGEL o la DRE elabora la resolución, ¿no? Junto con su informe de la Oficina de Recursos Humanos, notifica la resolución al personal condenado, ¿no? Esta notificación obviamente tiene que cumplir con los plazos que señala el tubo de la 27444, ¿no? Y luego de la notificación van a comunicar al Ministerio de Educación el resultado de las acciones adoptadas, es decir, van a mencionar en su comunicación: mira, ministerio, ya acabo de destituir, te adjunto la copia de la resolución de destitución notificada debidamente al personal que ha sido condenado, ¿no? Entonces, esto es básicamente la explicación, bueno, gráfica de todo lo que involucra esta ejecución de la destitución en 48 horas desde que el Ministerio de Educación les comunica, ¿no? Yo espero que ella haya sido clara, al menos en el procedimiento, que puedan haberlo identificado, digamos, con una claridad para poder proceder a ejecutar estos despidos, ¿no? Yo quisiera también aprovechar para comentarles que desde el Ministerio de Educación estamos trabajando todos los días, ya por varias semanas, en este tema que nos convoca, que está relacionado a la ley 29988. Hemos trabajado, nos hemos amanecido semanas para sacar la norma técnica también, que recientemente ha sido aprobada, porque sabemos que con esa norma, donde están claramente identificados los roles del Minedu, de la UGEL, de la DRE, de los colegios, podemos pues agilizar estos procesos de destitución inmediata, ¿no? Entonces, quiero que sepan que desde el Ministerio estamos prestos a apoyarlos, a escuchar cualquier consulta que tengan, a absolver cualquier duda, incluso puedes, por favor, pasar los teléfonos de contacto de la personal de la OTEPA. En el siguiente, por favor. Están en pantalla los teléfonos a su disposición, el correo electrónico. El señor Luis Postigo de OTEPA es el que está, digamos, liderando el tema. Hay un grupo de abogados que están pendientes de este caso, y acá estamos todos involucrados, ¿no? Todos involucrados: Ministerio, UGEL, DRE, colegios. Si no trabajamos de esta manera coordinada, conjunta, no hay manera de que podamos cumplir con los resultados, ¿no? ¿Y qué queremos? Bueno, queremos que nuestras aulas, ¿no? Donde están los niños que son los futuros peruanos, pues no sean formados por exterroristas, ¿no? O que no estén expuestos en su integridad, que su integridad sea afectada porque están expuestos a un docente o a un administrativo que haya sido condenado por violación sexual, ¿no? O por tráfico ilícito de drogas. Yo creo que este tema es un tema de interés nacional, es un tema transversal que como peruanos nos involucra a todos, y todos desde nuestras posiciones diferenciadas tenemos que empujar este mismo carro para poder apostar por conseguir que no exista en nuestras aulas ningún personal docente o administrativo condenado o procesado por estos delitos. Nuestros niños se los van a agradecer, y el Ministerio de Educación también. Desde ya a todos el apoyo ofrecido, y les agradezco su presencia en esta videoconferencia. Estamos siempre a su disposición. Ahora, bueno, les paso la palabra a
para las preguntas que requieran hacer, que tengan dudas. Hasta acá hay un equipo que está ya, digamos, sentado aquí para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias y me despido. Ya nos vemos en algunas horas al momento de cerrar la videoconferencia. Buenas tardes, mi nombre es Juan José Caballero, abogado de la OTEPA, y vamos a pasar junto al doctor Luis Postigo a absolver algunas de las consultas que nos han enviado a través del chat. Eugel Tacna pregunta, ¿para la destitución del personal registrado en el RENAJU se requiere sentencia judicial consentida o ejecutoriada? La respuesta es no, no se requiere ni la sentencia, ni copias certificadas de la sentencia consentida o ejecutoriada, ni la resolución que declara la misma. Y eso se puede apreciar también en el numeral 6.3.5 de la norma técnica publicada la semana pasada, recientemente. De Miguel Reilier Cornejo, no señala a qué UGEL pertenece, pero consulta. ¿Es necesario que la CCPAT emita algún informe sobre el caso o el director de la UGEL de oficio ordena la emisión del acto resolutivo? Debemos tener en cuenta que este no es un caso típico de procedimientos disciplinarios de tipo administrativo. Esto es un procedimiento especial recogido en una ley especial y por lo tanto no hay participación de Secretaría Técnica PAT ni de comités PATS. Entonces la resolución se emite de manera automática con la sola comunicación del Minedu acerca del personal incluido en los registros del Poder Judicial. Ugel Tacna pregunta, en caso que no se tenga la jefatura de recursos humanos en la estructura orgánica, ¿qué área debe emitir el informe de recursos humanos? Ni la ley, ni el reglamento, ni la norma técnica prevén la obligatoriedad de emitir informes de tipo legal o técnicos. Se puede hacer, es ya una potestad, ¿no? Y depende mucho de la organización interna de cada UGEL o cada entidad. En el caso que no se tenga una jefatura, oficina de recursos humanos o no se cuente con el personal idóneo o especializado para dicha materia, se podría hacer únicamente un informe legal o el visto de algún asesor que dé fe, bueno, no fe, sino ajustar, ¿no? Tal vez los términos legales y las precisiones legales que se hacen en la estructura de la resolución. Ahora, debemos tener en cuenta que esta resolución o en su parte considerativa o los informes que la sustentan no pueden entrar al análisis de la legalidad o la viabilidad de la medida a imponerse, sino que solamente se centran en la verificación del nombre, la ubicación de la persona y se procede a la destitución automática, es decir, no hay mayor análisis de la procedencia de la medida, sino que se ejecuta por ser un procedimiento automático. Y en el mismo sentido, la misma Ugel Tacna pregunta, ¿qué tipo de informe debe elaborar el jefe de recursos humanos? Bueno, esta pregunta ya la acabamos de responder, no se requiere necesariamente un informe de recursos humanos, bastaría, ¿no? Un informe, ¿no? Del área legal, si es que existe esta área, y en caso no exista esta área legal tampoco, hay que recordar que la resolución de destitución puede ser emitida con la sola firma de la autoridad competente. Es decir, los vistos, como nosotros ya todos sabemos, las visaciones de los funcionarios no, o la falta de ellos no acarrean nulidad o invalidan el acto. Seguidamente pasamos a las preguntas con el doctor Luis Postigo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta videoconferencia del día de hoy. Se me ha encargado de responder un par de preguntas que son de la UGEL Cajamarca y de la UGEL Celendín, y las hacen del mismo sentido. ¿Cuál es el órgano superior para resolver el recurso de apelación en ese tipo de casos? Estábamos hablando, ¿no?, como la conferencia lo dictó, de las destituciones automáticas en el marco de la ley 29988. Pues bien, hay que recordar, como ya lo ha precisado acá mi colega, de que la destitución automática no es producto
de un procedimiento administrativo disciplinario. No interviene una comisión permanente de procesos administrativos disciplinarios o una comisión especial de procedimientos administrativos disciplinarios para docentes en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, ni tampoco interviene pues la Secretaría Técnica de la Ley de Servicio Civil. No es un procedimiento administrativo disciplinario, ¿ok? De acá lo único que se trata es de la aplicación inmediata de la destitución automática cuando la persona ha sido condenada por alguno de los delitos que señala el artículo 1 de la ley 29.988. En ese orden de ideas, esta resolución que dispone la destitución automática solamente puede ser resuelta vía apelación por el superior inmediato del que la dictó. Esto es, si el director de la UGEL X ha emitido esta resolución directoral destituyendo al servidor, la apelación tendrá que ser resuelta por el gobierno, por la Dirección Regional de Educación que corresponda a la jurisdicción de la UGEL. Y si la resolución directoral ha sido emitida por la Dirección o Gerencia Regional de Educación, el superior inmediato sería la Gerencia de Desarrollo Social y sería la autoridad competente para resolver las apelaciones. ¿Por qué no interviene acá el Tribunal de Servicio Civil como en los procedimientos administrativos disciplinarios? Aquí cabe recalcar de que a partir del 1 de julio del año 2016 es el mismo Tribunal de Servicio Civil quien habilitó conocer a nivel nacional todos los recursos de apelación como una segunda y última instancia administrativa en el caso de procedimientos administrativos disciplinarios, ¿ok? Pero, como ya les he mencionado, la resolución de destitución o separación definitiva en el marco de la ley 29.988 no conlleva un procedimiento administrativo disciplinario previo. Es por esta razón que este acto administrativo no es visto por el Tribunal de Servicio Civil, con excepción de Lima, que es el lugar donde se encuentra el tribunal. Pero en lo que son regiones o provincias distintas a Lima, no las resuelve el Tribunal de Servicio Civil, sino el superior inmediato. Aquí hay una consulta que nos hace de la DRE Pasco. Resuelta la destitución y el sancionado pretende apelar, ¿es procedente recepcionar? ¿Y a qué instancia debo derivarlo? Eso tiene mucha relación con lo que acabamos de mencionar en la pregunta anterior. Si tienen la obligación de recibir el documento de apelación, sí. No es posible negarle a la persona el derecho a impugnar. ¿Ok? Forma parte del derecho a un debido proceso. ¿Y a qué instancia se debe remitir? A su superior inmediato. Como lo dijimos antes, si es un OGEL, será remitido a la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación, que corresponde a su jurisdicción, y si es una resolución de la Dirección o de la Gerencia Regional de Educación, como en este caso podría ser de la Dirección Regional de Educación de Pasco, sería elevado a la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional. Acá hay una consulta de la UGEL Tacna. La información que ha sido remitida por el Minedu no contiene información si tiene sentencia consentida o ejecutoriada. Hay que aclarar que la información que ha remitido el Ministerio de Educación y que lo viene siendo desde el año 2017 es en función a la información que contiene RENAJU. El RENAJU, como ya lo han explicado antes, es el Registro Nacional de Condenas que maneja el Poder Judicial. Y ese registro solamente se encuentra aquellas personas que tienen una condena penal firme, eso es, sentencias condenatorias consentidas o ejecutoriadas. Por lo tanto, cuando una persona ingresa a este registro y se consignan los datos de su condena penal, es lo mismo que decir que esta condena penal tiene la calidad de cosa juzgada, ¿ok? Por lo tanto, cuando se le envía esta información a las UGELes o a las instancias de gestión educativa descentralizada, es en base a sentencias con calidad de cosa juzgada. Y esta información es suficiente como para proceder a la destitución o separación definitiva. Y la última consulta de la UGEL Cajamarca. ¿Qué áreas o jefaturas deben visar la resolución de destitución automática dada la reserva del caso? Pues bien, como ya lo han explicado antes, la resolución de destitución debe ser emitida por la autoridad, que en este caso sería el director de la UGEL, ¿no? Si es una UGEL.
como es la UGEL Cajamarca. Y esta resolución no necesitaría mayor viso que el suyo. Si gusta, para mayor sustento, pueden hacer un informe técnico por el área de recursos humanos, en la cual simplemente se detalle el nombre del servidor, cuál es el cargo que tiene, si está en actividad y en qué lugar. Eso sería básicamente casi como un informe escalafonario, ¿ok? Unos datos básicos que nos permitan identificar e individualizar a la persona para poder aplicar la medida de destitución o separación definitiva. Y en ese orden de ideas, la avisación que vendría simplemente sería por el área de recursos humanos que preparó el informe. Si por otro lado lo que se desea es un informe legal, este informe legal tendría que ser mínimo, toda vez de que la destitución automática conforme a la ley 29988 no requiere un mayor análisis para su aplicación. Y en ese supuesto tendría que ir visado por el área legal de la UGEL correspondiente. Bueno, habiendo concluido la etapa de las preguntas sobre las 29988 para el ámbito de lo que es OTEPA, acto seguido procederemos con la intervención que hará el especialista de ITEN sobre el caso de la aplicación de la ley 29988 en el marco de los docentes y auxiliares conforme a la ley de reforma magisterial. Muchas gracias. Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida por parte de la Dirección Técnica Normativa y Docentes a esta videoconferencia que versa sobre la aplicación, la implementación de la Resolución Ministerial 241-2018 Minedu en el marco de la Ley 29988. Ante todo, agradecerle su participación por parte de la directora de la Dirección Técnica Normativa, la doctora Betty Agüero Ramos, y en este caso la oportunidad de expresarles y detallarles el proceso de destitución automática en atención al literal C del artículo 49 en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. Mi nombre es Eber Hernán Ordinola Ramírez, especialista legal del Ministerio de Educación. Prosigamos así con la exposición. Antes de iniciar con el detalle, es claro que tengan presente cuál ha sido el procedimiento para recabar esta información relativa a la relación de docentes condenados por los delitos establecidos en la ley 29988. Es así que procedimos a indicar lo siguiente. Informes de los antecedentes penales. El artículo 3 de la ley 29988 crea el registro de personas condenadas por los delitos establecidos en el mencionado marco legal. Estos delitos son, pues, los delitos de terrorismo y sus formas agravadas, apología al terrorismo, delitos contra la libertad sexual y delitos contra tráfico ilícito de drogas. El artículo 9 del Decreto Supremo 04-2017 Minedu, que reglamenta la ley 29988, establece: el Minedu, ante el órgano del Poder Judicial que se establezca, mediante comunicación escrita, acredita al funcionario responsable de recibir la lista actualizada de personas con sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada por los delitos establecidos en la ley 29988. En base a estos dos marcos legales, es preciso indicar que la obligación de la creación de este registro es por parte del Poder Judicial y que el Minedu precisa el órgano competente para poder recibir esta información por parte del Poder Judicial y que a su vez el Poder Judicial determina un órgano competente para iniciar este proceso y retroalimentar al Ministerio de Educación con la lista consolidada ya mencionada. En el interín de esta implementación, el Poder Judicial emitió el oficio número 68-2018 RENAJU GSJR GG/PJ, en la cual el Poder Judicial hace la indicación que las inscripciones de las sentencias condenatorias consentidas y o ejecutoriadas, así como toda resolución que modifique su estado, la administra el Registro Nacional Judicial, RENAJO, el cual
con el universo de los delitos contemplados en el Código Penal, entre ellos los establecidos en la Ley 29988. Aclarar que este oficio indica que en la inscripción de las sentencias condenatorias, en la calidad de consentidas y ejecutoriadas, están registradas en el Registro Nacional de Condenas. Este Registro Nacional de Condenas la administra el RENAJU. Por tanto, es el órgano competente por parte del Poder Judicial en la que contiene la información de los delitos establecidos en la Ley 29988, es decir, las personas con calidad de condenadas por los delitos de terrorismo y sus formas agravadas, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas y delitos contra la libertad sexual. A través del artículo 5.2.1, literal D, de la Resolución Ministerial 241-2018, el Minedu, el Ministerio de Educación, a través de esta norma técnica, establece el órgano competente que tiene la función de recibir y procesar la información del personal, en este caso, docente y administrativo, condenado por los delitos establecidos en la 29988. Es así que se cumple con este marco legal que deviene de la ley y el reglamento de la 29988, el órgano competente del Poder Judicial que contiene a nivel nacional las personas condenadas por los delitos establecidos en la 29988 y el órgano del Ministerio de Educación que tiene la facultad de recibir y procesar la información que brinda el Poder Judicial a través de RENAJU. En este sentido, el proceso para llegar a la conclusión del personal del sector educación condenado por delito de terrorismo recaerá en las acciones del RENAJU con la oficina de OTEPA. La resolución ministerial 241 del 2018 Minedu, en el artículo 5.2.4, indica que la Dirección Técnica Normativa de Docentes, recibida la información sobre el personal docente según sus competencias, y en este caso, bajo las competencias de DITEN, la que hace referencia a los docentes nombrados y contratados y auxiliar en educación, que tengan estos delitos contemplados en la 29988, serán remitidas a la TREC y UGEL para que procedan según lo que corresponda a la implementación en el marco de la Ley 29944 o la Ley 29988, que posteriormente haremos la indicación cuáles son los alcances y en qué forma se aplica tanto la 29944, Ley de Reforma Magisterial, como supletoriamente la Ley 29988. Ya teniendo en cuenta el proceso de recopilación de la información de la relación de condenados por los delitos establecidos, tales como terrorismo y sus formas agravadas, apología al terrorismo, delitos contra la libertad sexual y tráfico ilícito de drogas, en el sector educación pasamos a indicar el marco legal del personal condenado por los delitos señalados. En este sentido, en el marco de la Dirección Técnica Normativa, los docentes nombrados y contratados condenados por los delitos contra la libertad sexual, terrorismo y sus formas agravadas, así como apología al terrorismo, es aplicable la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. En cuanto al docente nombrado y contratado por el delito de, condenado por el delito de tráfico ilícito de drogas, será aplicable la 29988. Y finalmente, en caso del auxiliar de educación, le es aplicable el contenido de la Ley 29988. Teniendo en cuenta el marco de aplicación en cada situación laboral, ya sea del docente nombrado como del auxiliar en educación, respecto a la calidad de condenado de los delitos ya especificados, indicaremos pues específicamente respecto al docente nombrado y contratado, condenado por el delito contra la libertad sexual y delito de terrorismo y sus formas agravadas. A ellos le es aplicable el literal C del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, el mismo que establece lo siguiente: también se consideran faltas o infracciones muy graves
pasibles de destitución las siguientes, literal C, haber sido, y esto hay que tener en cuenta, el supuesto de hecho, haber sido condenado por el delito contra la libertad sexual, apología al terrorismo, terrorismo y sus formas agravadas. Este precepto legal ha sido materia de un proceso de inconstitucionalidad, los mismos que recaen en el expediente 21-2012, acumulados a los expedientes 8-2013, 9-2013, 10-2013 y 13-2013, proceso de inconstitucionalidad llevado el proceso en el Tribunal Constitucional, el mismo que concluye en la constitucionalidad de lo dispuesto en el literal C del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial, y que en el detalle de la fundamentación de estas resoluciones tienen tres ideas fuerza, las mismas que son las siguientes. La primera idea fuerza, existen serias dificultades para determinar con total certeza la efectividad o real resocialización del penado, pues ello parte de la convicción interna de la persona. Además, porque para lograr la plena resocialización, en estos casos se requiere asumir de manera voluntaria y responsable el proceso de reinserción, pues si la persona no desea resocializarse, por más que haya cumplido la pena, nadie podrá resocializarlo. La segunda idea fuerza. Se advierte una restricción al principio de resocialización del penado. Efectivamente, indica, se ha de precisar que este principio, como cualquier otro derecho o principio, tampoco es absoluto, sino relativo, por lo que también está sujeto a restricciones. Tales restricciones suponen la puesta en tensión o conflicto entre diferentes derechos y principios, como en el presente caso, entre el principio de resocialización y el derecho a la educación, siendo que el Tribunal Constitucional ha optado por el test de proporcionalidad. Y finalmente, la tercera idea fuerza indica que de la aplicación de la fórmula del peso del principio de resocialización y al derecho a la educación, este tribunal concluye que la satisfacción en grado intenso del derecho a la educación justifica la restricción del principio de resocialización, el mismo que ha sido afectado solo levemente, lo que hace que presentadas tales circunstancias específicas prevalezca el derecho a la educación frente al de resocialización. Concluyendo, el Tribunal Constitucional en confirmar la constitucionalidad del artículo 9, literal C, de la Ley 29944. Claro está, y para dar mayor detalle, este proceso de constitucionalidad indica que basta con la calidad de haber sido condenado para poder aplicar la destitución en base a los delitos contra la libertad sexual y los delitos de terrorismo y sus formas agravadas. Teniendo en cuenta la legalidad de este artículo, procedemos entonces a su ejecución, a su implementación y a sus alcances. En el presente hablaremos del alcance. El literal C del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial describe supuestos de destitución del personal docente y se circunscribe en señalar determinados delitos sin remitirse a ninguna norma específica donde deban estar previstos los mismos. En tal sentido, resulta aplicable al profesor condenado por los delitos contra la libertad sexual, apología al terrorismo o terrorismo y sus formas agravadas, a los sentenciados, en este caso condenados, antes de la vigencia de la ley, del decreto ley 25475 y el Código Penal vigente. También a los sentenciados antes de la vigencia de la 29944, así como a los sentenciados durante la vigencia de la 29944. A ello se hace la precisión, ya que
no se puede interpretar como una vulneración al principio de irretroactividad, en la medida que el supuesto legal, es decir, haber sido condenado, está constitucionalmente avalado por un test de proporcionalidad en la cual pondera el principio de derecho a la educación frente al principio de resocialización. Proseguimos entonces con el proceso de destitución automática, es decir, a la consecuencia de la aplicación del literal C del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial. La forma de aplicación. Para aplicar esta destitución, el reglamento de la Reforma Magisterial, es decir, el Decreto Supremo 04-2013-ED, en el artículo 84, establece lo siguiente: la condena penal consentida o ejecutoriada privativa de la libertad por delito doloso acarrea destitución automática sin proceso administrativo. Este artículo ha sido materia de análisis por parte del Tribunal del Servicio Civil, el mismo que recae en las resoluciones 2031-2015 Servir/TC Primera Sala y 59-2017 Servir/TSC Segunda Sala, el cual ha señalado que el artículo 84 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial infiere ciertas conclusiones, siendo una de ellas la establecida en el siguiente párrafo. La destitución es automática cuando el profesor es condenado con sentencia consentida ejecutoriada por el delito de terrorismo y sus formas agravadas, delito contra la libertad sexual, independientemente del delito cometido, tenga o no relación con las funciones que le hayan sido asignadas o no afecte la administración pública. En buena cuenta, ratifica más lo establecido y circunscribe la interpretación de haber sido condenado que la calidad del docente que ha sido condenado acarrea la destitución en cuanto se refieran a condenas por delito contra la libertad sexual y terrorismo y sus formas agravadas. En consecuencia, el literal C del artículo 49 de la Ley de Reforma Magisterial se aplica de manera automática sin proceso administrativo disciplinario previo, al tratarse entonces de un mandato legal, el mandato legal que se encuentra establecido efectivamente en la norma antes acotada. Teniendo claro entonces la forma de aplicación, los alcances y la ejecución del literal C del artículo 49, es decir, cuya consecuencia va a ser la destitución automática sin proceso administrativo disciplinario, haremos entonces un flujograma, explicaremos un flujograma del procedimiento de la implementación de la Resolución Ministerial 241-2018 del Minedo. En este sentido, recabaremos todo lo antes mencionado, indicando paso por paso las acciones que se deben realizar por parte del Ministerio de Educación y por parte de la SUGEL y la DREC. OTEPA, que es el órgano que recibe y procesa la información del RENAJU, por parte que representa el Poder Judicial, recibe la información consolidada del personal condenado en base a los delitos establecidos en la 29988, es decir, relación de condenados por los delitos de terrorismo y sus formas agravadas, apología al terrorismo, delitos contra la libertad sexual y delitos del tráfico ilícito de drogas. Esta información que es recibida y procesada por OTEPA será remitida a DITEN solo en cuanto a sus competencias, es decir, las haciendo referencias a los docentes nombrados y contratados, así como al auxiliar en educación, para que DITEN procese la información remitiendo a la SUGEL y la DREC según correspondan, es decir, según la jurisdicción en donde labore el personal antes mencionado. Finalmente, una vez remitido DITEN a la UGEL y DREC, la DREC, representado por su director de la DREC y UGEL, resguarda la calidad de reservado y automático el proceso de implementación, es decir, conserva la reserva de la información y le brinda la celeridad correspondiente que el caso amerita.
Posteriormente, esta información que es recibida por el director de la DRE o UGEL deriva al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces para que proceda al proyectar la resolución directoral de destitución automática y consecuentemente inhabilitación definitiva. Este procedimiento de recepción y emisión de la resolución directoral dura un máximo de 48 horas. Asimismo, una vez suscrito la resolución directoral por parte del titular de la entidad, tiene que proceder a la notificación para que surta efectos legales. La información al Minedu por parte de la DREC es dirigida a OTEPA, ya que ellos tienen como función la consolidación de estas resoluciones, la cual se anexará propiamente dicho, la resolución directoral de destitución correctamente notificada. Todo este procedimiento de recepción, emisión y notificación y posterior informe detallado de las acciones dura un plazo máximo de 10 días hábiles para culminar la ejecución de la implementación. Este flujograma está establecido en la Resolución Ministerial 241-2018 Minedu, indicando además que la información recibida por parte del director de UGEL o director regional no necesita, y así lo establece el numeral 6.3.5 de la norma técnica 241-2018, de documentos adicionales, tales como copias certificadas de sentencias u otros similares, ya que, como se ha explicado, el marco legal indica que el RENAJU consolida esta información, y esta información, para ser consolidada, previamente ha sido informada por el órgano jurisdiccional que emitió la sentencia, el cual con resolución inscribe en este registro especial la calidad de condenado. Por tanto, no es válido solicitar sentencias en copia certificada de los mencionados personas que puedan estar inmersas en este registro. Responsabilidades del titular del director de la UGEL o de la DREP. La no implementación de este marco legal mencionado acarrea responsabilidad administrativa de todos los intervinientes en este proceso de destitución automática. En este caso, la responsabilidad por parte del director de la UGEL estará establecida en la reforma magisterial, así como la responsabilidad del director de la DREC o jefe de recursos humanos estará establecida en el artículo 259 del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, así como en el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, y que también se encuentra establecido en el artículo 15 del Decreto Supremo 04-2017 Minedu, es decir, el reglamento de la ley 29988, el mismo que establece que el funcionario o servidor público que por acción o omisión incumpla lo dispuesto en la ley y en la presente norma reglamentaria, será pasible de sanción administrativa de acuerdo a su régimen laboral o contractual. Por tanto, es claro indicar que el procedimiento, que el objetivo de esta videoconferencia ha sido indicar concretamente los pasos que se debe seguir para la implementación de la destitución automática en el marco de la reforma magisterial y de la ley 29988. Agradezco su participación y no está de más indicar que cualquier consulta respecto a este marco normativo figura en la diapositiva mi anexo el 26385 y mi correo institucional es bordinola@vinedo.org.p. Vamos a dar una pausa para proseguir con la rueda de preguntas. Gracias. Bien, continuamos con la rueda de preguntas, no sin antes indicar que es necesario se pueda llenar el cuestionario que aparece en el chat, en la medida que eso nos ayudará a tener el grado de satisfacción en base a este mecanismo de videoconferencias. Bien, continuamos entonces con el procedimiento de la videoconferencia, en este caso, la absolución de las preguntas formuladas. La UGEL Hualgayo indica, en el caso de docentes contratados que incurran en este tipo de actos, ¿cómo se procede?
teniendo en cuenta que la ley de reforma magisterial establece que se deberá llevar a cabo proceso administrativo disciplinario. A ver, indicando lo siguiente. Esta es una aplicación inmediata de la norma, literal C del artículo 49. No es un proceso disciplinario, es una destitución automática sin proceso disciplinario. Por tanto, su aplicación es inmediata en un máximo de 48 horas. De ser un docente contratado que incurra en los delitos establecidos, se deberá aplicar la resolución del contrato e inhabilitación definitiva. La UGEL Paruro indica, tengo un docente sentenciado en el año 1985, incorporado a la ley de reforma magisterial. ¿Aplico literal C del artículo 49 o la ley 29988? Hay que indicar, agradezco la pregunta del UGEL Paruro para dejar ciertamente sentado este criterio. Al ser un docente de la carrera pública magisterial, se aplica la ley de reforma magisterial en cuanto a los delitos contra la libertad sexual y terrorismo. De ser este docente nombrado, sentenciado por el delito de tráfico ilícito de drogas, se aplica la 29988. En ambas instrumentos legales, con sus respectivos delitos, se aplica solamente teniendo la calidad de condenado, es decir, independientemente del marco normativo con la cual se efectivizó la sentencia. Continuamos. La UGEL Tacna. La UGEL Tacna formula la siguiente consulta. La información que ha sido remitido por el Ministerio de Educación no contiene información o sí contiene sentencia consentida y ejecutoriada. Cabe recalcar que la información que remite el Ministerio de Educación deviene del órgano competente por parte del Poder Judicial, en este caso, el Registro Nacional Judicial, el mismo que administra el Registro Nacional de Condenas. Registro Nacional de Condenas en la cual cada inscripción está basada en una resolución por parte del órgano jurisdiccional pertinente que emite la sentencia condenatoria y que, como consecuencia de la emisión de la sentencia condenatoria, trae la inscripción en el Registro Nacional de Condenas. Por tanto, la información que remite el Ministerio de Educación, que deviene del RENAJU, es la información de las personas que tienen calidad de condenados y cuya sentencia tiene la calidad de consentida y o ejecutoriada. La UGEL Satipo realiza la siguiente consulta. ¿Qué pasa en los casos cuando un docente es sentenciado y luego se le ha conmutado la pena privativa de libertad, a quien se le ha destituido automáticamente? Agradezco la pregunta del UGEL Satipo para darme la oportunidad de hacer una precisión adicional. Efectivamente, la norma indica que para su aplicación se da a aquellas personas que tengan la calidad de condenado. En ese sentido, la conmutación de pena, la suspensión de pena o el indulto no borra la calidad de condenado, es decir, no vulnera, no inhibe la responsabilidad penal, sino la pena. En este sentido, la calidad de condenado, la responsabilidad penal, sigue vigente y por eso sigue inscrita en el Registro Nacional de Condenas. Finalmente, la UGEL Cajamarca precisa qué áreas o jefaturas deben visar la resolución de destitución automática, dada que tiene la calidad de reservado. Claramente, tiene la calidad de reservado y también tiene la calidad de automático. Por ello, su procedimiento es el indicado en el flujograma y me permite indicar nuevamente que una vez recibido el director de la UGEL o de la DREC la información reservada, será remitida al jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos es quien proyecta la resolución y que verifica la situación laboral del personal a la cual se le va a aplicar la destitución automática, es decir, cesante, activo, docente nombrado, contratado o auxiliar en educación, y correspondientemente el marco normativo que, según su situación laboral, le es aplicable.
surgirá de repente una pregunta, ¿y puede ser visado por el asesor jurídico? Efectivamente, sí puede ser visado por el asesor jurídico en cuanto a una revisión de legalidad de la terminología, más no un pronunciamiento de fondo, en la medida que la recopilación, es decir, de la calidad de condenado de los delitos ya establecidos en el marco de la 29988, ya lo realizó el Poder Judicial y la cual esa información ha sido puesta en conocimiento al órgano del Ministerio de Educación, que en este caso es OTEPA. Entonces, ambas acciones no pueden y tienen que tener un pilar, que es lo automático, es decir, no demorar más de 48 horas desde recibir la información y la emisión de la resolución directoral. Bien, se ha culminado con la rueda de preguntas. Agradecerles por su participación y un abrazo y saludo especial por parte de la Dirección Técnica Normativa, a cargo de la directora Betty Agüero, esperando pronto absorber consultas en los correos ya indicados. Muchas gracias. Buenas tardes, nuevamente aquí, Fiorella Moreno de la OTEPA, desde el Ministerio de Educación. Solamente unas breves palabras de cierre en esta sesión de videoconferencia de hoy. Primero que nada, les agradecemos el tiempo que han tenido para estar con nosotros y poder, de cierta manera, aclarar algunas dudas respecto de la aplicación de la ley 29988 y la norma técnica que recientemente se ha aprobado por el Ministerio de Educación. Como ustedes saben, y creo que ya lo comentamos en el inicio, este es un trabajo conjunto que solo puede ser llevado a cabo si trabajamos de manera coordinada. Esto es un trabajo que nos compete a todos y por eso desde el Ministerio estamos haciendo este tipo o creando este tipo de espacios para poder comunicar los mensajes y trasladarlos de una manera clara, el procedimiento que debe realizarse para efectos de que se haga efectiva la destitución de este personal que ha sido condenado por los delitos de terrorismo, de violación, narcotráfico, apología del terrorismo, ¿no? Y como lo comentamos también en la mañana, el profesional, el docente, no solamente es un profesional basado en conocimientos, basado en su experiencia en las artes, no tiene que dar ese aprendizaje único al estudiante, sino el docente se compone también de una carga moral ética indispensable para la formación de los niños. Entonces no podemos permitir que en nuestras escuelas tengamos en nuestra plana docente, ¿no?, que esté encargada de la formación de estos chicos a personal condenado por terrorismo, ¿no?, exvioladores, ¿no? No podemos exponer a los chicos a este tipo de situaciones y a este tipo de personajes. Entonces, acá la idea es trabajar juntos y les hago un llamado, ¿no?, para que cualquier inquietud que tengan recurran al Ministerio de Educación. Ya tenemos las líneas abiertas para cualquier consulta, estamos realizando ese tipo de encuentros y foros, y vamos a seguir apoyando a ustedes en este proceso de destitución a fin de que se realice de la manera inmediata y siempre dentro de las 48 horas, como indica la norma, desde que reciben la comunicación del Ministerio de Educación. Entonces, desde ya todos, gracias por el espacio y vamos a seguir en coordinación para lograr que este personal sea separado inmediatamente del servicio educativo, sea inhabilitado de manera definitiva y no regrese y no retorne a las aulas ni regresen bajo ninguna modalidad de contratación en ningún área del servicio educativo. Trabajemos por eso, en beneficio del país y todos unidos. Sé que vamos a poder llegar a la meta y al objetivo que queremos, que es retirar a este personal nocivo, ¿no?, de todo el sector de educación. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.